Bienvenido a tu canal Mate Easy. Espero que te encuentres muy bien y que todo te esté marchando de la mejor manera. Yo, gracias a Dios, estoy bien y El día de hoy vamos a compartir contigo un video muy importante donde estaremos desarrollando lo que es la regla de tres simple. Un tema muy importante que nos sacó canas a más de uno. Regla de tres simple en sus dos modos de aplicación, la regla de tres simple directa y la regla de tres simple inversa. Pero para entender mejor lo que es la regla de tres simple, lo que debemos hacer nosotros es recapitular dos conceptos fundamentales, como lo son, primero, las razones, ¿cierto? Entender lo que son las razones o recordar o retroalimentar lo que son las razones, que no es más que la comparación entre dos cantidades por medio de un cociente. Nosotros ya eso lo hemos trabajado bastante, como por ejemplo cuando en el colegio el profesor nos decía que Miguelito se comió 3/8 de pizza. Esa es una razón. 3 de 8, 3 de cada 8 o 3/8, como lo quieras denotar. O por ejemplo, cuando en una encuesta que salió hace poco afirmaron que 8 de cada 10 hombres somos fieles. Aquí están comparándose y lo estoy denotando de dos maneras diferentes. 3/8 en forma de fracción u 8/10 en forma de razón. Esta es la forma más común en la que vas a encontrar la denotación de razones. Por eso te las brindo. Existen otras, por ejemplo, si quieren mencionar 4/5, que también es una forma de expresar las razones, o hay veces que incluso queda totalmente expresada la división como A entre B. Entonces te estoy mostrando cuatro formas diferentes en las que se representan las razones. En forma de fracción, en forma de razón, así en forma de razón también, pero de manera diagonal, o incluso en forma de división. Y las cuatro son correctas. La que más vamos a estar utilizando, pues evidentemente es esta. Por eso puse el caso del ejemplo de los 8 de cada 10 hombres que somos fieles. Esas son las razones. Y nosotros la hemos estado trabajando hace mucho tiempo. Ese es el primer concepto fundamental que necesitaba que comprendieras, las razones. Como segundo, vamos a borrar acá y miremos cuál es el segundo concepto que me interesa que recapitulemos para desarrollar la regla de tres simple. El segundo concepto se le conoce como proporciones, que no es más que encontrar dos razones que sean iguales. Cuando dos razones son iguales, entonces ellas forman lo que se le conoce como una proporción. Profesor, ¿y cómo te das cuenta tú que dos razones son iguales? Pues simplemente escríbela o en forma de fracción o en forma de razones y haz una operación sencilla. Te voy a poner el caso del 8 de cada 10 hombres. Si yo digo que 8 de cada 10 hombres son fieles, me pregunto si es lo mismo que decir 4 de cada 5 hombres. Estoy preguntando, me estoy haciendo esa consulta, quiero verificar si esto es correcto. La forma es sencilla, solo tienes que hacer dos multiplicaciones. Multiplicar en X, de esta manera. 8 multiplicado por 5 y 10 multiplicado por 4. Y verificar que esos dos productos te den iguales. Y en este caso es así, porque si yo multiplico 8 por 5, me da 40. Miren acá, 8 por 5, vamos a hacerlo acá la verificación. 8 por 5 me da 40 y también 10 por 4 me da 40. Cuando esa multiplicación en X me dé igual, quiere decir que esas dos razones son iguales y forman una proporción. Por lo tanto, expresándolo en manera de razón, que es la manera que más vamos a estar utilizando, si yo digo que 8 de cada 10 forma una proporción con 4 de cada 5, en este caso, que es la forma que más utilizaremos, es multiplicar los dos extremos, los dos números que se encuentran a los extremos, que en este caso serían 8 por 5, y multiplicar los dos números que se encuentran en los medios de la proporción, 10 por 4. Y esas dos multiplicaciones, pues evidentemente deben darnos igual, por lo cual, nuevamente, la multiplicación de los extremos es 8 por 5, nos dio igual a la multiplicación de los medios, que fue 10 por 4,
y esta a su vez reconocemos que nos dio 40, con lo cual hemos dado ya dos ideas fundamentales para poder comprender lo que son la regla de 3 simple, tanto directa como inversa. Utilizamos lo que fueron las razones y ahora lo que fueron las proporciones. Ahora bien, ahora sí viene lo chido. ¿Qué es una regla de 3 simple? Una regla de 3 simple no es más que una proporción donde se encuentran 3 valores conocidos y hay uno que no se conoce. Eso es una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple, una proporción con 3 valores conocidos y uno que se desconoce. Por ejemplo, yo puedo tener A comparado a B es igual a un número que no conocemos comparado al número C. Esto que ustedes ven aquí no es más que una regla de 3 simple. No sé si es directa, no sé si es inversa. Ahorita vamos a darnos cuenta cómo es la forma de identificar el comportamiento de la regla de 3, si es directa o si es inversa. Pero esto es una regla de 3. Si te das cuenta, señalemos aquí, este es un valor, este es un segundo valor, este es un tercer valor y el cuarto valor es desconocido. Por tal razón se le llama regla de 3 simple, porque tiene 3 valores que conocemos y un cuarto valor que es un interrogante, es un número secreto, es un número misterioso. ¿Y cómo se resuelve una regla de 3 simple? Pues sencillo, lo único que tenemos que identificar es si es directa o si es inversa. Y a partir de ahí aplicar nuestro concepto de la multiplicación de extremos debe ser igual a la multiplicación de los medios. Eso es un proceso y un procedimiento supremamente básico. Cuando nosotros tenemos una regla de 3 simple de esta forma, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los extremos y multiplicar los medios y encontrar esa proporción. Aquí en este caso, para este caso específico, A multiplicado por C debe ser lo mismo que la B multiplicado por un número que no conocemos. Por lo tanto, B multiplicado por un número desconocido tiene que ser igual lo mismo que A por C. Pero vámonos a un ejemplo numérico. Imagínate que tenemos la siguiente proporción incompleta. Ejemplo. Yo te puedo decir que la proporción 6 a 10 es lo mismo que 8 comparado con un número que no sabemos cuál es. Miren en este caso dónde está el interrogante. No se encuentra en el medio, sino que se encuentra en el extremo. No importa en qué posición de la proporción se encuentra el interrogante, siempre vas a aplicar el mismo procedimiento, que es la multiplicación de los dos extremos tiene que ser igual a la multiplicación de los dos términos que se encuentran en el medio. En este caso, 6 por un número que no conocemos tiene que ser lo mismo que la multiplicación de 10 por 8. Por lo que tenemos que 6 multiplicado por un número desconocido tiene que ser lo mismo que 10 por 8, que en este caso es 80. Y vamos a encontrar un número que multiplicado por 6 nos dé 80. Con lo que nosotros estamos realmente haciendo es una división. Cuando tú haces una división, buscas qué número multiplicado por tanto te da el dividendo, el número que estamos dividiendo. Es decir, aquí nosotros lo único que estamos haciendo es dividir 80 entre 6. En este caso, no importa si la división es exacta o es inexacta, la realizamos de igual manera. Aquí tomamos la primera cifra, ¿cierto? En la tabla del 6 el número que más se aproxima a 8, porque ninguno da 8 exactamente, es 6 por 1. Entonces 1 por 6 es 6. Hasta 8 están sobrando 2, con lo cual nos corresponde bajar el 0. Y aquí cabría a 3, porque en la tabla del 6 el número que más se aproxima a 20 es el 3 por 6, que da 18. Hasta 20 sobrarían 2. Y cuando el residuo es menor que el divisor, lo único que nosotros hacemos es agregarle un 0 a ese residuo y colocarle una coma al cociente y continuar haciendo esta división, que nos quedaría nuevamente a 3, porque 3 por 6 es 18, sobran 2. Aquí todos los residuos se le colocan 0, con lo que obtendríamos nuevamente 3 por 6, 18, sobran 2, le agregamos un 0 y encontramos que este es un decimal infinito periódico. Es decir, el número que multiplicado por 6 me da 80 es 13
3 puntos suspensivos. Si lo hubieses hecho en calculadora, pues evidentemente te iba a dar el mismo resultado. Pero yo particularmente soy de los que prioriza el uso de tu mente y del cálculo mental por encima de la calculadora. Pero no estoy en desacuerdo con que la utilices. Pero esta era la respuesta. El número que he multiplicado por 6 te da 80, es 13,33333333 infinito. Es un decimal periódico. Por lo que ya resolvimos lo que es una regla de 3. Habían 3 valores, que era el 6, el 10 y el 8, y había un cuarto valor que teníamos que encontrar, que en este caso era el 13,33 infinito. Perfecto. Entendiendo lo que es una regla de 3, que no es más que una proporción a la cual le hace falta un número, vamos a ver cómo se aplica esa regla de 3 en ciertos problemas. De manera inversa se aplica de una forma y de manera directa se aplica de otra forma. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Vamos a borrar esta parte para identificar cuándo se aplica de una forma y cuándo se aplica de otra. Lo único que tienes que identificar es si las magnitudes que estás trabajando en el problema son directas o si las magnitudes son inversas. ¿Cómo así, profesor? Cualquier problema de regla de 3 simple trabaja con dos magnitudes, una magnitud 1 y una magnitud 2. Vamos a tratar de organizarlos en unas tablas que nos van a servir de mucho. Vamos a borrar acá para ponerlos de color negro. Vamos a colocarlos así, magnitud 1 y magnitud 2. Listo, hagamos una tablita aquí. Y supongamos que, recuerda que la regla de 3 son 3 valores y un desconocido. Aquí tengamos lo siguiente: A y B son los valores o cantidades de la magnitud 1, y C y un número desconocido son las magnitudes, son las cantidades de la magnitud 2, perdón. Entonces lo único que tenemos que identificar es si las magnitudes, si M1 y M2 son directas, el comportamiento de las magnitudes es sencillo. Si una magnitud aumenta, la otra también aumenta, o caso contrario, si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Esas son magnitudes directas. ¿Y cómo identificamos si las magnitudes 1, M1 y las magnitudes 2, M2 son inversas? Pues el comportamiento de ellas va a ser tal que si una magnitud aumenta, la otra va a disminuir, o si una magnitud disminuye, la otra va a aumentar. Eso es tan sencillo como identificar si las magnitudes son directas o son inversas. Cuando las magnitudes sean directas, las razones que nosotros vamos a formar serán de esta forma. Así, cuando las magnitudes sean directas, vamos a formar razones así y así. Y cuando las magnitudes sean inversas, vamos a formar nuestras razones así, de manera inversa, invertida, así. Ten en cuenta muchísimo esta imagen porque la vamos a estar utilizando en los problemas que vamos a resolver. Y te vas a ver que te servirá de muchísimo. Trataremos siempre en lo posible de que las magnitudes queden organizadas de manera vertical, es decir, en columnas. No importa si quedan en filas, pero yo particularmente se me facilita hacerlo cuando las ubicamos en forma de columnas. ¿Listo? Y vamos a pasar a hacer uno de los problemas. Me propuse hacer 4 problemas, creo que resolveremos 3 y te dejaré de tarea el último a ver qué tal. Ni siquiera sé si son directas o son inversas las magnitudes, pero vamos a resolverla aquí entre nosotros. Entonces pasemos al primer problema. El primer problema dice lo siguiente: una torta para 6 personas necesita 240 gramos de mantequilla. Pregunta: ¿cuántos gramos de mantequilla se necesitan para una torta de 30 personas? Y nos piden que resolvamos en este espacio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que quiero que hagamos es identificar cuáles son las magnitudes, cuál es la magnitud 1 y cuál es la magnitud 2. Definitivamente, si te das cuenta, están hablando de la cantidad de personas. Esa es la magnitud 1, la cantidad de personas. Y la magnitud 2, pues están hablando de la cantidad de gramos de mantequilla. Esa es la segunda magnitud. Los gramos
del producto que se utiliza para hacer dicha torta. Teniendo en cuenta esas dos magnitudes, vamos a hacer nuestra tabla que les propuse en el paso anterior. Esta tablita vamos a organizarla a ver qué tal nos queda la información. ¿Listo? Vamos a hacerla aquí en este lado. Acá entonces voy a colocar las personas. Les dije que era lo mejor hacerlo de manera vertical. Y acá vamos a colocar los gramos de mantequilla. ¿Listo? Y dividimos aquí para organizar nuestros 4 valores. De los 4 valores, recordemos que hay 3 conocidos y que hay 1 desconocido, y por eso recibe el nombre de regla de 3. ¿Listo? Entonces relacionemos las cantidades. Me hablan de una torta para 6 personas. Aquí va ese 6 porque son la cantidad de personas que están hablándome. Necesita 240 gramos de mantequilla. Entonces aquí debe ir un 240 gramos de mantequilla. Entonces me preguntan, ¿cuántos gramos de mantequilla? Aquí deberíamos colocar un signo de interrogación porque no sabemos cuántos gramos de mantequilla se necesitan para una torta de 30 personas. Aquí, 30 personas. ¿Listo? Entonces, el primer paso que vamos a hacer ya lo hicimos, que era identificar las magnitudes y organizarlas en la tabla. El segundo paso que necesitamos es identificar si las magnitudes son directas o son inversas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el comportamiento de las magnitudes, que es simplemente identificar, mira, la cantidad de personas la hicieron aumentar. Fíjate, vamos a representarlo aquí con una flecha hacia arriba, porque la están haciendo aumentar. Así, una flecha en forma ascendente. ¿Qué debe suceder con la cantidad de gramos? Pues evidentemente, si tú quieres hacer una torta más grande, necesitarás más gramos de mantequilla para poder cumplir con esa cuota que se necesita para la torta. Entonces, aquí la flechita también debe ir subiendo. Por lo que tenemos una relación directa. Mientras más personas haya, más gramos de mantequilla debemos echarle a la torta para que rinda más. Entonces, recordemos, te dije, ten en cuenta esta imagen. Cuando las magnitudes son directas, las razones las formamos de manera directa, horizontal, y cuando las magnitudes son inversas, vamos a formar las razones en forma de X. Por lo que aquí son directas y las magnitudes las vamos a formar así, de forma directa. Y me va a quedar de la siguiente forma. La primera razón me va a quedar 6 comparado a 240, porque formé esta razón de aquí, va a ser igual a 30 comparado con un número que hasta el momento desconocemos. La primera razón la saqué de aquí, mira, 6 a 240, 6 a 240, y la segunda razón la saqué de acá, 30 a un número que hasta el momento no conocemos, que es desconocido. Y ya teniendo esta proporción, tenemos la regla de 3. Mira, 1, 2 y 3 valores conocidos, vamos a hallar el cuarto. ¿De qué manera lo tenemos que hallar? Simplemente teniendo en cuenta que cuando multipliquemos los extremos, me tiene que dar lo mismo que la multiplicación de los medios. Así, es decir, 6 multiplicado por un número que desconocemos debe ser lo mismo que 240 multiplicado por 30. ¿Listo? Y resolvemos acá. 6 multiplicado por un número que no conocemos debe ser 240 por 30. Lo primero que deberíamos hacer entonces sería la multiplicación de 240 por 30, lo cual daría 0 por 0 es 0, 0 por 4 es 0 y 0 por 2 es 0 también. Y aquí nos daría 3 por 0 es 0, 3 por 4 es 12, 2 y una que agrupamos, 3 por 2 es 6 y una que llevamos es 7, con lo que sumando estos valores nos da 0, 0, 2 y aquí 7, es decir que 6 multiplicado por un número que no sabemos cuál es hasta el momento debe dar lo mismo que 7200. Entonces realmente lo que nosotros estamos buscando es la división de 7200 entre 6 y la hacemos acá en este espacio. 7200 entre 6, vamos a hacerlo acá, tomamos la primera cifra, puede ser
En la tabla del 6, el número que más se aproxima a 7 es 6 por 1, 1 por 6 es 6, hasta 7 sobra 1, bajamos el 2. En la tabla del 6, el número que nos da exactamente 12 es 2, 2 por 6 da 12, hasta 12 da 0. Si bajamos este 0, colocamos un 0 aquí. Si bajamos este 0, colocamos un 0 acá, hasta haber bajado todas las cifras del dividendo. Con lo que el número misterioso, el número que estábamos buscando, el número que estábamos tratando de encontrar es 1200. Es decir, que para una torta de 30 personas se necesitan 1200 gramos de mantequilla. ¿Listo? Ahí tienes para que tomes tus apuntes. Y vamos a realizar otro. A ver qué tal. Vamos a realizar otro. Vamos a ver qué tal nos va con este. Este ejercicio nos habla de un automóvil a una velocidad de 80 kilómetros por hora que gasta 3 horas en ir de Quibdó a Medellín, dos ciudades de nuestro hermoso país. Si al regresar de Medellín a Quibdó por la misma vía se disminuye la velocidad a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo gastó? Y utilizamos el espacio para resolver el ejercicio. Y volvemos a la normalidad. Vamos a hacerlo en este espacio. Identifiquemos primero las dos magnitudes, nuevamente. La magnitud 1 y la magnitud 2. Evidentemente las dos magnitudes que están hablando aquí es de la velocidad con la que viaja el automóvil. Esa será la magnitud 1. Vamos a borrar aquí para que nos salga un poquito mejor la letra. La magnitud 1 pues es velocidad. Y la magnitud 2 sería el tiempo, porque están midiendo las horas, pero realmente se mide, la magnitud que se mide cuando se habla de horas es el tiempo. Entonces vamos a hacer nuestra tabla a ver qué tal nos va con este problema de regla de 3. Acá vamos a colocar nuevamente velocidad. Acá vamos a colocar tiempo. Y veamos cómo nos resulta. Organicemos la información que nos están dando en el problema. Y el problema dice lo siguiente, que si el automóvil viaja a 80 kilómetros por hora, entonces gastará 3 horas. Aquí sería que la velocidad es 80 kilómetros por hora y el tiempo es 3 horas. Luego dicen que la velocidad disminuye a 60 kilómetros por hora. Entonces el tiempo, ¿qué sucederá? ¿Será que el tiempo aumentará o será que el tiempo disminuirá? Pues vamos a ver. Es sencillo identificar. Lo que tenemos claro es que la velocidad está disminuyendo. Así. La velocidad bajó de 80 a 60. Pues es evidente entender, muchachos, que cuando la velocidad disminuye, pues el tiempo que se tarda va a aumentar, porque como va más lento, entonces aquí el tiempo debe aumentar, con lo cual tenemos magnitudes de relación inversa. Relación inversa, muchachos. Si la velocidad baja, el tiempo que demora en hacerse un viaje va a aumentar. Estas son magnitudes inversas. Y recordando, bien importante eso, las magnitudes inversas para formar las razones, debemos hacerlo en X. ¿Cómo así en X, profesor? Ya te voy a explicar. Fíjate que aquí lo hicimos de manera directa. 60 es a 240, como lo es 30 a un número desconocido. Y aquí nos dio la respuesta, por eso la coloqué acá. Cuando las magnitudes son inversas, dice que la relación entre las razones debe hacerse así, en forma de X. Y aquí formo mis dos razones. ¿Cuáles van a ser mis dos razones entonces? Va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la primera razón, 60 comparado con 30. La saco de aquí, mira. 60 comparado con 30. Con 3, y acá 80 comparado con un número desconocido. 80 comparado con un número desconocido que no sabemos cuál es, pero que lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros tenemos nuestras dos razones, ya tenemos todo, ya tenemos la regla de 3 estructurada. ¿De qué forma? 60 es a 3, como lo es 80 a un número que no conocemos. Y aquí el mismo procedimiento que debemos realizar, multiplicación de extremos,
debe dar igual a la multiplicación de los dos medios. Así. Entonces 60 multiplicado por un número que no conocemos debe ser lo mismo que 3 por 80. Y aquí tenemos nuestra regla de 3. 60 por un número desconocido nos debe dar lo mismo que 3 por 80, que en este caso lo podemos hacer mentalmente, es 240. Entonces estamos buscando un número que multiplicado por 60 me dé 240. ¿Qué es lo que estoy realizando realmente? Estoy haciendo una división. Yo lo que estoy haciendo es dividir 240 entre 60. Yo particularmente, el profesor Hernán Escorcia, no me gusta hacer divisiones de dos cifras, cuando estoy dividiendo entre dos cifras. Entonces yo trato siempre en lo posible de simplificar. ¿Cómo simplifico? Simplemente trato de buscar números que multiplicado me den el dividendo y números que multiplicado me den el divisor y se repitan para poderlos simplificar. Mira, te pongo un ejemplo. Yo aquí escribo 24 por 10 y 24 por 10 da 240 y este del divisor lo escribo como 6 por 10 y 6 por 10 da 60. Ahí hay un número que está siendo común, un factor común que se repite, que es el 10. Por lo tanto, ese 10 que se repite tanto en el dividendo como en el divisor, yo lo puedo eliminar y hacer una división más sencilla de 24 entre 6, que sería lo mismo que dividir 240 entre 60. Y aquí sí se me hace más fácil hacerlo porque pues tomo las dos cifras y en la tabla del 6 el número que da 24 es 6 por 4. 4 por 6 me da 24, que hasta 24 quedan 0. Es decir, que el número que multiplicado por 60 me da 240 es 4. Y nuestro número desconocido es 4. Si se regresa a 60 kilómetros por hora, el trayecto va a durar 4 horas. ¿Listo? Entendamos que esta era inversa, por eso lo multiplicamos de esta forma. Y vamos a resolver un último. No sé qué salga, no sé si sale directo, no sé si sale inversa, pero vamos a ver qué nos resulta. Dice, un ganadero tiene pasto suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de pasto a 450 vacas? Supremamente importante y me gusta que este ya trajo la tabla y la trae de forma horizontal. Fíjense que nosotros habíamos escrito todos nuestros problemas en forma de columna y este los trae en forma de filas. Por lo cual, vamos a organizar la información a ver qué tal nos da. Ya nos identificaron las magnitudes que son el número de vacas y el tiempo. Entonces, miren lo que dice. Las cantidades que nos están mostrando es que 220 vacas les rinde el alimento para 45 días. Entonces, acá, el número de vacas sería 220 vacas, les alcanza el alimento para 45 días. Me pregunta, ¿para cuántos días? Mira que acá en esta fila van los días. ¿Para cuántos días se puede alimentar a 450 vacas? Mira que en esta fila están la cantidad de vacas. ¿Listo? Lo siguiente que debemos hacer es identificar si estas magnitudes son directas o son inversas. Fíjate que la cantidad de vacas la están aumentando. Están aumentando la cantidad de vacas. Es decir, pasaron de 220 a 450. ¿Qué va a pasar con la cantidad de días que ese alimento rinde, muchachos? Pues evidentemente va a disminuir. Porque mientras más vacas se estén alimentando, el alimento rinde menos. Con lo que aquí colocamos una flechita orientando que esa magnitud va a disminuir y tenemos magnitudes inversas. ¿Cómo se resuelven las magnitudes inversas? Mira acá nuevamente. Cuando las magnitudes son directas, en forma horizontal se resuelven así, y cuando las magnitudes son inversas, se resuelven en forma de X. Por lo tanto, acá nos toca resolver en forma de X, así. Formamos esta razón y formamos esta razón así. Entonces vamos a sacar las razones aquí y aquí. La primera razón que vamos a formar sería 45 días a 450 vacas. Así. 45 días a 450 vacas. Y acá, este es el detalle que tenemos que tener en cuenta para cuando las tablas estén horizontales.
Analiza y date cuenta que aquí estamos colocando la cantidad de días y acá la cantidad de vacas. Error que uno tiende a cometer, colocar acá 220 y colocar acá el número desconocido. Entonces, ese pequeño detalle sería un error grave que cometeríamos porque nos dañaría todo el procedimiento que estamos haciendo. No, cuando nosotros estamos conformando las razones, lo que tenemos que tener en cuenta es que si primero escribimos días y después escribimos la cantidad de vacas, es decir, una magnitud y después la otra, pues coloquemos en el mismo orden. Acá entonces iría el número desconocido de días comparado con las 220 vacas. Y ahí no hay error, no hay posibilidad de que te equivoques, que te va a salir un cálculo mal, no, para nada. Simplemente ubica bien las magnitudes para formar las razones. En este caso simplemente vamos a hacer la regla de 3. 45 a 450 va a ser igual a un número desconocido comparado con el 220. Y esto, mejor dicho, vuelve la vaca al pasto, como diría aquí el problema. Multiplicación de extremos, multiplicación de medios, deben ser iguales. Entonces la multiplicación de los extremos sería 45 por 220, 45 por 220 es igual a 450 por un número desconocido. Pónganle cuidado a esto que voy a hacer porque es bien importante, muchachos. Hay ocasiones en las que es mejor dejar las multiplicaciones expresadas. ¿Y por qué razón? Ya vas a entender esto que yo voy a explicarte ahora. Mira, 450 multiplicado por un número desconocido debe ser lo mismo que 45 por 220. Hay ocasiones en las que es más factible. ¿Cómo sé yo cuándo es más factible? Cuando los números que estoy calculando son demasiado grandes, mejor deja los productos expresados. Para simplificar y a lo último te toca hacer una división más sencilla. Y te lo muestro aquí a continuación. Yo estoy buscando un número que multiplicado por 450 me dé lo mismo que multiplicar 45 por 220. ¿Realmente sabes qué estoy haciendo yo? Yo realmente estoy dividiendo la multiplicación de 45 por 220 entre 450. Así. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, mira por qué te digo que es más fácil hacerlo de esta forma cuando los productos están expresados. Porque aquí tengo una multiplicación y yo esta multiplicación la voy a expresar como 45 por 10. Y se me hace muchísimo más fácil a mí simplificar este 45 y este 45 y ya me queda una división muchísimo más fácil, que sería dividir 220 entre 10. Incluso si yo esta división no la quiero hacer, yo podría escribir esto como 22 por 10, que 22 por 10 es 220, y esto como 10 por 1, para simplificar ahora el 10, este 10, y hacer una división lo más de sencilla y facilita, un jamoncito. 22 dividido entre 1, pues da 22, y el residuo que sobra es 0. Es decir, que el número que multiplicado por 450 me da lo mismo que multiplicar 45 por 220 es 22. Maravillosa jugada. Y ahí me ahorré hacer dos operaciones supremamente complicadas. ¿Cuáles eran esas dos operaciones? O complicadas no, extensas. Extensas, porque primeramente me hubiese tocado hacer, si no lo hubiese hecho por simplificación, 45 por 220. Entonces acá haríamos 220 por 45. 5 por 0 es 0, 5 por 2 es 10, 0 y llevo una, 5 por 2 es 10 y una que llevaba es 11. Y acá 4 por 0 es 0, 4 por 2 es 8 y 4 por 2 es 8. Con lo que tenemos aquí, 0, 0, 9 y 9. 9.900 tengo que dividirlo entre 450 porque ya este número aquí no me iba a dar 45 por 20, sino que yo hubiese colocado 9.900. Y dividir 9.900 entre 450, veamos, 9.900, vamos a hacer un poco de espacio acá, 9.900 entre 450
Entonces yo no lo haría por 3 cifras porque no me gusta. Entonces este lo escribo como 990 por 10 y este como 45 por 10 para eliminar el 10 de aquí, el 10 de aquí, y mejor hacer 990 entre 45. Y sin embargo no me gustan las divisiones de 2 cifras, 990 entre 45. Pero vamos a hacerlo a ver qué tal. Aquí tomaríamos estas 2 cifras y nos quedaría A2, porque 2 por 45 da 90, hasta 99 sobran 9, bajo el 0 y cabe nuevamente A2, 2 por 45 es 90 y hasta 90 es 0. De verdad, y les digo sinceramente que por eso es que me gustan tanto las matemáticas, porque hágalo de la forma en que lo hagas, vas a encontrar la misma respuesta. Y en este caso yo escojo la forma que más me guste hacerlo y espero que tú también escojas la forma en que más te guste hacerlo. Este fue mi humilde video. Si te gustó y si te sirvió, te agradezco que te suscribas o que le des like, que compartas con cualquier compañero. Y pues nada, nos encontramos en un próximo video.